Buenas noches, profesora. Quien les saluda es el alumno Junior Hans Juan de Dios de Goyar, alumno del tercer ciclo de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad analizaremos el caso número 2 de la tarea académica número 2 del curso de Derechos Humanos. Planteamiento del caso. Detención de Juan. Se decreta el estado de emergencia por la situación de emergencia sanitaria a fin de evitar el contagio y proteger la salud de las personas. Se ha restringido el derecho a la libertad personal, por lo que hay que transitar con mascarillas. Juan se encuentra comprando en un supermercado con su mascarilla y alguien los indica de haberse llevado unos productos sin pagar. Juan discute por la situación con el personal de la tienda y un policía decide detener a Juan y conducirlo a la comisaría, por cuanto le indica a Juan está restringido del derecho a la libertad. Análisis del caso. El presente caso se desarrolla en un contexto de emergencia sanitaria decretada por las autoridades debido a una enfermedad altamente contagiosa. Durante este periodo, el gobierno ha adoptado diversas medidas restrictivas con el fin de prevenir la propagación de dicha enfermedad. Y una de las medidas preventivas es que todas las personas sean obligadas a usar mascarillas en espacios públicos como supermercados y en algunos casos la restricción temporal de la libertad de tránsito. ¿Qué derechos humanos se ven afectados con la detención de Juan? El derecho a la libertad personal. Este derecho, protegido por diversas normativas constitucionales y tratados internacionales, Tratado Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución Política del Perú, en la cual nos refieren que toda persona es inocente mientras no se demuestra su responsabilidad, y en el cual dice, ¿no? Establece que ninguna persona puede ser detenida o privada de su libertad sin un fundamento claro y bajo el cumplimiento de las normas procesales correspondientes. En este caso, la situación de Juan podría ser vista como una restricción de este derecho, dado que no se han presentado pruebas claras de que haya cometido un delito. El derecho a la presunción de inocencia. Ese principio implica que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que significa que cualquier detención debe ser justificada por pruebas suficientes. En ese caso no parece haber pruebas inmediatas que justifiquen la detención, ya que Juan simplemente discutió con el personal del supermercado y no se haya demostrado que haya cometido un robo. Límites y restricciones de los derechos humanos en el contexto de emergencia sanitaria. Hablemos de proporcionalidad. La medida tomada debe ser adecuada y no debe ser lo necesario para alcanzar el objetivo de salud pública. En este caso, la restricción del derecho a la libertad personal debe ser proporcional al riesgo sanitario que se intenta mitigar. Legalidad. Las restricciones deben estar basadas en la ley y cualquier medida de restricción de derechos debe estar claramente regulada por las autoridades competentes. La detención de Juan debe estar respaldada por una ley que permite esa acción en el marco del estado de emergencia. Temporalidad. Las medidas restrictivas deben ser temporales, en línea con la duración de la emergencia sanitaria. Las restricciones no deben prolongarse innecesariamente ni ser permanentes. Supervisión judicial. En situaciones donde los derechos son restringidos, debe existir un mecanismo judicial de supervisión para evitar abusos y garantizar que la restricción no sea excesiva. Justificación legal del policía. El policía podría alegar que actuó dentro de los límites establecidos por la ley para garantizar el orden público y la seguridad de la comunidad, especialmente cuando existe una sospecha de la comisión de un delito. En este caso, la retención de Juan podría estar basada en la necesidad de esclarecer el incidente de robo. Eh, Conclusiones. Llegamos a las siguientes conclusiones. Proporcionalidad y necesidad de las restricciones. Si bien el Estado tiene la potestad de restringir derechos durante una emergencia sanitaria como el derecho a la libertad personal,
Estas restricciones deben ser proporcionales y no deben exceder lo necesario para cumplir con el objetivo de protección de salud pública. La detención de Juan podría considerarse desproporcionada si no existen pruebas claras de que haya cometido un delito o violado la normativa sanitaria. Reparaciones y medidas de protección de derechos. En caso de que se considere que la detención fue arbitraria o desproporcionada, se podría tomar medidas de reparación tales como una compensación económica por daños y perjuicios y una disculpa pública. También se podría aplicar medidas para mejorar la formación de las autoridades en cuanto al respeto de los derechos humanos en contextos de emergencia. Recomendaciones. Las autoridades deben actuar siempre con base en la ley y en el respeto a los derechos fundamentales, aun con situaciones de emergencia. Además, las acciones de las fuerzas de seguridad deben ser siempre justificadas y proporcionales, asegurando que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados de manera innecesaria. Eso es todo. Muchas gracias.